Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, como dijo Luis, gracias Luis. Mi nombre es Pilar Piñeirúa, soy directora de la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, con sede en Mendoza, de DIUNC. Es un gusto para mí estar de nuevo acá entre ustedes, colegas de la edición universitaria y del mundo editorial. Agradezco a los amigos y amigas a los demás colegas organizadores de la GEU para darme la responsabilidad esta de coordinar la primera mesa. Tenemos como invitado a Alejandro. Bueno, Alejandro es conocido de muchos de ustedes, pero de todas maneras brevemente les cuento que es licenciado en Lengua y Literatura por la Universidad Nacional Autónoma de México y con estudios de posgrado en Administración en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires. Es editor, traductor, analista político y ensayista. Durante muchos años fue editor del Fondo de Cultura Económica y director de la filial argentina de ese prestigioso sello. En 2006 fundó CATS Ediciones, una editorial dedicada a las ciencias humanas, sociales y naturales que desde entonces dirige. Es profesor en las universidades de Buenos Aires y San Martín y asesor de la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Columnista del Diario de la Nación y de otros medios de prensa de España y América Latina. Ha escrito El Simulacro y un libro de conversaciones con Luis Alberto Romero, La Argentina que duele. Bueno, sin más, te dejo la palabra, Alejandro. Muchas gracias, Pilar, por la presentación. Muchas gracias a todas y todos por su presencia aquí. Como editores académicos, conocen una fórmula clásica en las presentaciones de los libros, en las introducciones, que dicen agradezco a tal, 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 tal y tal por sus contribuciones, sus lecturas, sus comentarios, etc. Los errores son míos, etc. Esto es a la inversa. La culpa, si esto sale mal, es de Luis Quevedo, que irresponsablemente me invitó a hablar de este tema, del que no yo, sino casi nadie sabe nada. Si algo sale bien, me quedo con el mérito. Así que gracias, Luis, por aceptar la carga de la culpa. En mi ya larga vida profesional, utilicé tecnología de 3 siglos. Trabajé con linotipos, tecnología del siglo XIX, típica tecnología caliente. Fui partícipe, a veces fui protagonista, las más de las veces fui víctima de la transformación al frío con tecnologías como la fotocomposición, la composer, etc. Y también estoy siendo actor en el proceso digital. Tecnologías del siglo XIX, tecnologías, la transición al frío característica del cambio tecnológico del siglo XX y la llegada al mundo digital desde principios del siglo XXI. La digitalización fue primero una innovación en los procesos de edición, hasta que finalmente llegó a los productos editoriales. Fue primero una transformación en los procesos porque hicimos durante mucho tiempo composición digital, llegamos a hacer procesos de preprensa digital, la copia a plancha digitalmente, etc., pero no teníamos productos digitales. Los productos digitales son algo que descubrimos en Buenos Aires en el año 2000, que la profesión editorial descubrió en Buenos Aires en el año 2000. En verdad, hubo un descubrimiento previo en México en 1986, fallido, y me refiero a 2 hitos que fueron 2 congresos de la Unión Internacional de Editores, el de México del 86, en el que un señor menudito, oriental, japonés para más datos, presidente de Sony, se paró en el escenario, sacó una cosita redonda de este tamaño y le dijo a los editores de todo el mundo que estaban sentados ahí adelante, acá adentro está la Enciclopedia Británica. Y fue un shock verdaderamente notable.
Y eso desencadenó una cadena de desarrollo de contenidos para soportes digitales. Seguramente muchos recuerdan la Encarta, la gran enciclopedia de Microsoft, que fue muy sorprendente porque junto con ella había enciclopedias de música, etc. Y habíamos pasado a lo que después en la jerga en inglés se llamaba contenidos enriquecidos, ¿no? Enriquecidos, que yo digo, hay que enriquecer a Proust, pero bueno, también es cierto que se enriquecía una experiencia de información de una enciclopedia de la música cuando uno tenía la descripción del instrumento, la historia del instrumento, los usos del instrumento, pero también podía oír el instrumento, verlo girar en el espacio en todas sus perspectivas, etc. Esa fue la primera irrupción de lo digital como productos, pero fue una irrupción fallida. Fallida porque era una irrupción que no tuvo en cuenta lo que fue clave en el desarrollo de la digitalización que hizo el mundo en el que vivimos hoy. Era un desarrollo digital offline. Y eso lo mató. En el año 2000, en el siguiente congreso, no el siguiente, en un siguiente congreso, porque se hacen cada 4 años, de la Unión Internacional de Editores, que se hizo en Buenos Aires, y del que tuve el privilegio, que ahora se convierte en jactancia, pues pasó mucho tiempo, pero fue muy emocionante, tuve el privilegio de dirigir la comisión que preparó los contenidos del Congreso, e hicimos algo que fue interesante, que fue situar al Congreso en una perspectiva humanista. ¿Qué quiere decir situar al Congreso en una perspectiva humanista? Hubo un discurso de apertura y un discurso de cierre. Uno de ellos lo dio Roger Chartier, la edición en la cultura, en la historia, en nuestra civilización, como marca de la civilización. El otro lo dio Emilia Ferreiro, la importancia del libro en el proceso de educación en América Latina. Entonces dejamos una marca muy clara de cuál era, por decirlo así, la ideología que le imprimíamos al Congreso. Pero en el centro hubo decenas de mesas redondas, etcétera, pero hubo algunas sesiones que no eran en paralelo, que eran sesiones plenarias. Inmenso salón, 1000 participantes, de todo el mundo literalmente, 2 conferencias centrales. Una la dio un señor de Brooklyn, también casualmente de talla reducida, pero este no era japonés, este era judío. Era un judío muy histriónico, muy inteligente y muy manipulador. Y era uno de los vicepresidentes de Microsoft. E hizo una presentación extraordinaria, él en el centro del escenario, proyectando detrás suyo una película que era una película diseñada para esa presentación, que interactuaba con él. Y explicaba toda la historia de lo escrito y de la tecnología y alababa a la audiencia de un modo ofensivo casi, cuando citaba a su jefe, a Bill Gates, que decía el libro es un invento tan maravilloso que si no existiera habría que inventarlo, etc., pero terminaba proyectando la primera página del New York Times del 2006, 31 de diciembre del 2005 o 6 o lo que fuere, cuyo titular central era «Esta es la última edición en papel del New York Times». Y claro, una audiencia de 1000 y pico de tipos que vivían del papel, en el papel, para el papel, por el papel, y sigamos poniendo las preposiciones que querramos, bajo el papel muchas veces porque nos tapa, cuando les dicen no va a haber más en papel, el suspiro fue así como el prolegómeno de una ola de suicidios masivos. Sin embargo, eso fue muy efectista, pero no fue lo más interesante. Lo más interesante es el tipo que vino después, un ingeniero de MIT, cuyo nombre es Joseph Jacobson, que había hecho su doctorado sobre un tema muy raro, la tecnología de no sé qué electroforética, que venía a hablar de la cosa electroforética. El tipo era el tipo que había inventado la tinta digital o el papel digital, como prefieran llamarlo. No voy a detenerme en eso, pero esa tecnología es la que cambia la relación de los lectores con la lectura en soportes no tradicionales. Después, el cambio en las pantallas que introduce Apple con el iPhone y luego con la tablet
hace una revolución de dispersión de ese hábito. Pero el cambio real que se inserta en nuestra historia cultural de un modo fuerte, que consiste en permitirnos tener una experiencia lectora de la misma calidad que la del libro, en un soporte que no es el libro, en un soporte que permite por primera vez separar el contenido de su soporte, tener un contenido disociado del soporte, es la tecnología, no sé, electroforética, la tinta digital que diseñó este tipo, que desarrolló después una empresa. En esa época, en ese momento, no era todavía comercializable, y esa empresa hoy es china, la compraron los chinos. Esta es la que yo pensaba que era la única historia que iba a tener que contar de mi relación profesional con la tecnología. Pensaba que era suficiente, que había vivido en 42, 43 años de práctica profesional, que había vivido 3 siglos de cambio tecnológico, que había pasado por el manual del cambio tecnológico, tecnología caliente, tecnología fría, tecnología digital, que había visto las rupturas revolucionarias que nos cuentan y nos anticipan, nos describen, y la separación del soporte y el contenido. Pensé que ya estaba. Y de pronto nos enteramos de que no es cierto. De que hay una revolución tecnológica que es posiblemente más importante que las anteriores, que posiblemente se esté inscribiendo en la secuencia cuyos hitos son la imprenta de Gutenberg o la invención del códice como forma de transmisión de contenidos escritos, o que las otras han sido las pequeñas innovaciones técnicas que producimos con cierta regularidad. Hasta ese momento, los cambios tecnológicos estaban inscritos en la tradición del cambio técnico, procesos y productos. Procesos y productos, es decir, cómo hacemos las cosas y qué cosas hacemos con el modo de hacerlas, en una relación iterativa, si se quiere, en la cual el cambio en los modos de hacer provoca cambios en los resultados de lo hecho, que a su vez van a incidir en nuevos cambios en los modos de hacer. Cambiamos el modo de hacer el libro y también cambiamos el libro que hacíamos. De hecho, el libro exige una definición jurídica, porque eso es lo que permite definir el modo en el que pasan las aduanas y los aranceles, el modo en el que preservamos los derechos de autores y editores. Hay una definición jurídica. Era una definición, yo no la recuerdo literalmente, pero una definición bastante rústica y muy simple que había dado la UNESCO. Un libro es un conjunto de páginas, 42 creo, no menos de 42 o algo así, no sé por qué 42, pues no es pliego ni siquiera, no saben la UNESCO ni lo que es un pliego, pero bueno. 42 páginas dobladas y unidas por el lomo, con tapas, que es una cosa así. Bueno, ahora tenemos libros digitales, cambiamos el concepto, tuvimos que cambiar el concepto, incluso el concepto jurídico. Pero había algo que no había cambiado. Había algo que no había cambiado. La creación de contenidos no había cambiado. Eso es lo que no había cambiado. Y ese es el cambio al que nos enfrentamos ahora. Un cambio que no podemos dimensionar, cuyas consecuencias, en consecuencia, no podemos conocer, porque si no podemos dimensionar la envergadura del cambio, mucho menos podemos tirar las consecuencias de ese cambio, pero lo menos que podemos hacer es presentárnoslo a nosotros mismos, decir esto está ocurriendo, no sabemos muy bien qué. Nosotros, no solo nosotros. Escuchaba el otro día una entrevista en la CNN al presidente, director general, consejero, delegado, CEO y todo menos dueño, pero de Google, en la que el tipo decía, no entendemos cómo funciona. El tipo decía, no entendemos cómo funciona la inteligencia artificial. Hay un paso que dio la tecnología que no alcanzamos a entender. Entonces, no somos solo nosotros. Los editores tenemos dificultades
para entender los cambios técnicos, sí, pero no es una tara particular nuestra la de no entender algo que en general muy poca gente está entendiendo en su verdadera dimensión y sobre todo en su evolución posible. Esta es una definición muy sencilla, muy elemental, la que necesitamos para establecer un marco de comunicación en el que sepamos todos de qué hablamos cuando hablamos de esto. La inteligencia artificial es la capacidad de un ordenador digital o de un robot controlado por ordenador para realizar tareas comúnmente asociadas a seres inteligentes. El término se aplica con frecuencia al proyecto de desarrollar sistemas dotados de los procesos intelectuales característicos de los seres humanos, como la capacidad de razonar, descubrir significados, generalizar o aprender de experiencias pasadas. Es decir, es una tecnología que cambia el centro de su acción de los procesos mecánicos a los procesos cognitivos. Esto es lo que yo pondría como título, como concepto básico. Estamos hablando de un cambio de la lógica mecánica, que es incluso la lógica de una computadora tradicional, en la cual lo que tenemos es formas de calcular, y las formas de calcular son, cuando no implican una capacidad reflexiva sobre sí mismas, es decir, formular un problema por sí mismas y a resolverlo con una estructura sintáctica que no estaba en el lenguaje con el que están programadas, la forma de calcular es mecánica, es seguir una secuencia de códigos preestablecidos. No hay creatividad, no hay imaginación, lo que hay es procesamiento rápido de datos, pero no hay inteligencia en la computadora que no opera con inteligencia artificial. Es decir, aún esto es mecánico desde ese punto de vista. Hay mucha discusión respecto de qué es la inteligencia y si esto es inteligencia. Chomsky, que opina de muchas cosas, pero sabe de una, que es la estructura profunda del lenguaje, eso es de lo que Chomsky verdaderamente sabe, publicó un artículo hace algunas semanas extraordinario en el que precisa con absoluta contundencia los límites de este tipo de procesamiento de lenguaje para ser considerado un lenguaje inteligente. Y con absoluto fundamento, con el fundamento que un experto en la estructura profunda del lenguaje y en lo que significa eso en relación con la inteligencia humana, un experto que sabe de eso dice, acá no hay inteligencia humana. Pero a nosotros no nos importa tanto la discusión acerca de cuáles son los niveles de inteligencia autónoma y creativa que hay en la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial misma dice que no es creativa, que lo que hace es utilizar cosas preexistentes que no puede imaginar, que no tiene curiosidad, que etcétera. De la descripción de Chomsky salen dos cosas. La primera, la no inteligencia es lo que explica lo que estos sistemas no pueden hacer. Que no sean inteligentes, en el sentido en el que Chomsky habla de inteligencia, explica lo que no pueden hacer estos sistemas. Por ejemplo, no pueden tener pensamientos originales. No pueden pensar nada que no haya sido pensado previamente. Es interesante saber que ese es un límite. Pero lo que sí nos importa es tratar de entender qué es lo que sí pueden hacer y qué es lo que pueden hacer en nuestro campo, que es por lo que nos reunimos aquí. No estamos en un congreso de estudiosos de la inteligencia artificial, en el cual yo no podría estar sentado ni siquiera en la parte en la que se entregan los tickets. La segunda cosa que se desprende de lo de Chomsky, o que yo quiero desprender de lo de Chomsky, es la siguiente. La no inteligencia hace referencia al estado actual de esta tecnología, pero no al que se supone que será su estado próximo, que es la inteligencia general artificial, que es otra categoría, es Messi. Es una diferencia entre el mundo de la gente y lo divino. ¿Sí? Bueno,
la inteligencia general artificial, sobre la que hubo un artículo no técnico describiéndola, sino político, llamando la atención acerca de lo que puede significar y lo que hay que hacer ante esos riesgos, en el Financial Times de la semana pasada, escrito por un ingeniero, pero que se ha dedicado a invertir como angel, como inversor de capital de riesgo en más de 25 proyectos de inteligencia artificial, y que hace un artículo diciendo que no sabemos cuándo se va a llegar a la próxima etapa, pero que puede ser en 6 meses o en 5 años, y que lo que no se puede es dejar librada esa próxima etapa al impulso de corporaciones que tienen los recursos para desarrollar una tecnología cuyos efectos no podemos conocer. Dice, necesitamos regular esto como regulamos la energía atómica, como regulamos... Hay cosas que no pueden quedar libradas al impulso del mercado. El llamamiento de atención que hizo este hombre es mucho más relevante que la carta que tuvo su impacto firmada por Harari, Elon Musk, etc. Este artículo me parece que es el que está diciendo algo verdaderamente importante, y lo que dice es bastante terrorífico. Entonces, digo, estamos en el estadio previo, estamos en el estadio de una inteligencia artificial que podemos entender, aunque no en su totalidad. Les propongo hacer un repaso rápido de cosas que la inteligencia artificial puede hacer en el campo de la edición, en términos de procesos y productos. Porque aquí hay algo que también está al alcance de la mano de nosotros como editores, especialmente en el mundo de la edición académica o de conocimientos en general, y que me parece que es bueno que lo incorporemos como dato, como recursos disponibles, porque si no hay un fantasma inmenso de la inteligencia artificial, esa cosa a la vez maravillosa y amenazante que no tiene nada que ver con nosotros o que nunca tendremos nada que ver con ella. No, hay cosas que sí. Entonces vamos a lo trivial, pero lo trivial es lo más importante porque es aquello en lo que actuamos cotidianamente. Uno de los problemas a los que se enfrenta el sector editorial es la capacidad de descubrir contenidos y captar la atención de la audiencia. La inteligencia artificial puede intervenir aquí y, combinada con el procesamiento del lenguaje natural, puede comprender la elección de los lectores mediante el análisis contextual y ofrecer recomendaciones. Puede ayudarnos a entender mejor las necesidades de nuestras audiencias y pedirle a nuestros autores que produzcan textos que vayan en el sentido de satisfacer esas necesidades. Bueno, esto se puede hacer. Además, puede agilizar el proceso para los correctores. Esto es interesante, resaltando cualquier problema que deba abordarse. En lugar de que sea el redactor del corredor el que busque en el manuscrito donde hay un problema, hay software de inteligencia artificial que le permiten hacer corrección ortográfica o gramatical, pero también soluciones más complejas en las que la tecnología es capaz de obtener el contexto y hacer sugerencias de redacción. Es decir, estamos yendo un paso más allá. Es interesante. Esta es una empresa que ha desarrollado ese software, Pro Writing Aid. Bueno, es fácil, ¿no? Es ayudarte a escribir mejor. Es un software que permite, es una serie de software que permiten identificar problemas en la estrategia comunicacional de un texto. Resolver el problema de la lectura online y offline. Nuestros lectores trabajan mucho el texto digital y van del online al offline. Y eso siempre es un problema. Estoy leyendo en casa en la computadora, pero después me voy con el ebook a no sé dónde, que no hay conectividad, y sigo leyendo y después ¿cómo? Bueno, este es un software que permite resolver ese problema y devolver al lector siempre al punto en el que dejó la lectura, independientemente de que sea online u offline. Pero además permite, vuelvo a usar la palabra, enriquecer los contenidos de tal modo que puede convertir un artículo de una revista académica en un ebook inteligente y mejorado. Y eso es algo que hace esta compañía. Esto es un bonus track de la charla. Pero está bien, es útil. La inteligencia artificial puede usarse para clasificar artículos y libros en diferentes áreas temáticas.
eso es muy útil para nosotros y para el mundo académico y las bibliotecas. Esta es una plataforma que existe también en español y que permite hacer catalogación social para libros en diferentes áreas temáticas. Es súper útil como recurso para un grupo de estudios, para una cátedra, para una editorial, para una colección, para una biblioteca, para un... súper útil. Pero pasemos a otra categoría, que también es una categoría mixta. Cuando digo mixta me expongo a que en otra sala de esta feria, en este momento, empiecen a hablar muy mal de mí, porque en este momento hay un taller para traductores, y los traductores dicen ser autores. Y se justifica la pretensión autoral del traductor, tanto que en la legislación española el traductor cobra derechos de autor, cobra parte del royalty. Pero digamos que hay un trabajo creativo sobre un contenido preexistente. Es decir, que hay un trabajo de transformación, no de creación, es también de creación, pero de transformación de una materia prima previa que es en el otro idioma. Y fíjense, vamos a hacer un pequeño juego, tenemos unos minutos. Yo les voy a pedir que en una hojita de papel anoten este texto que les muestro aquí. Es la primera parte del primer capítulo del libro 1 de la obra clásica de Edward Gibbon, Auge y caída del Imperio Romano, o Ascenso y ruina del Imperio Romano, o Apogeo y decadencia del Imperio Romano. Bueno, en inglés era de una sola forma, en español puede ser de muchas. Y entonces yo les voy a mostrar 4 versiones al español de este texto. Y quiero que me digan cuál les parece mejor, o cuáles 2 les parecen las mejores y cuáles 2 les parecen las peores. Entonces ya han visto, han tenido tiempo de leerlo. Es un poco extensa, pensé reducirla, pero acá hay más contexto, se entiende mejor la idea, nos lleva un poquito más de tiempo, pero nos da más material para entender la sutileza del lenguaje, el espíritu del autor, etc. Y entonces tenemos más material para valorar las traducciones. Entonces, si les parece, voy a la primera versión en español. En el segundo siglo de la era cristiana, abarcaba el imperio de Roma la parte más florida de la tierra y la porción más civilizada del linaje humano. Resguardados los confines de tan dilatada monarquía, con la fama antigua y el valor disciplinado, el influjo apacible y eficaz de las leyes y costumbres había ido gradualmente hermanando a las provincias. Disfrutaban y abusaban sus pacíficos moradores de las ventajas del caudal y el lujo, y conservábase todavía con decoroso acatamiento la imagen de una constitución libre. Poseía al parecer el Senado romano la autoridad soberana y trasladaba a los emperadores la potestad ejecutiva del gobierno. Primera versión. En el siglo II de la era cristiana, el imperio de Roma abarcaba la parte más bella de la tierra y la más civilizada del género humano. Las fronteras de esa extensa monarquía estaban protegidas por la antigua fama y el valor disciplinado. La suave influencia, aunque poderosa, de las leyes y las costumbres había cimentado progresivamente la unión de las provincias. Sus pacíficos habitantes disfrutaban y abusaban de las ventajas de la riqueza y el lujo. La imagen de una constitución libre se conservaba con decorosa reverencia. El Senado romano poseía la autoridad soberana y delegaba en los emperadores todas las facultades ejecutivas de gobierno. Si quieren, elijan entre la primera y la segunda cuál de las 2 y van haciendo un... Vamos a la siguiente. En el siglo II de la era cristiana, el imperio de Roma comprendía la parte más bella de la tierra y la porción más civilizada de la humanidad.
Las fronteras de aquella extensa monarquía estaban custodiadas por el antiguo renombre y el disciplinado valor. La suave pero poderosa influencia de las leyes y las costumbres había cimentado gradualmente la unión de las provincias. Sus pacíficos habitantes disfrutaban y abusaban de las ventajas de la riqueza y el lujo. La imagen de una constitución libre se conservaba con decente reverencia. El Senado romano parecía poseer la autoridad soberana y delegaba en los emperadores todos los poderes ejecutivos del gobierno. Por último, en el siglo II de la era cristiana, el Imperio Romano abarcaba la parte más próspera de la tierra y la porción más civilizada de la humanidad. Los confines de tan extensa monarquía estaban resguardados por la fama antigua y el valor disciplinado, y la apacible pero eficaz autoridad de leyes y costumbres había hermanado gradualmente a las provincias. Sus pacíficos moradores disfrutaban y abusaban de las ventajas de la riqueza y el lujo, y la imagen de una constitución libre se preservaba con decoroso acatamiento. El Senado romano se mostraba con autoridad soberana y trasladaba a los emperadores la potestad ejecutiva del gobierno. Ahora que lo pienso, qué ganas de vivir ahí, ¿no? La verdad, sí. A esta parte, después está la otra. Bueno, ¿cuál de las 4 versiones fluye mejor, nos comunica mejor la idea, se mantiene el espíritu del autor? Piensen que estamos hablando de un texto de 1007 y pico, 1000. 1, 2, 3, 4, ¿cuál? La 1, a ver, la 1. A ver. Vamos a hacer una cosa. Por la 1, ¿cuántas manos se levantan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8. 8, digamos. ¿Por la 2? Por la 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Por la 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Por la 4. ¿Y por la 4? 1, 2. Bueno, la mayoría yo creo, hay como 20, ¿no? 20. La versión que menos aceptación tuvo es la primera traducción, no diré contemporánea, pero no muy posterior a la obra original, hecha por José Morfuentes. El enclítico claramente la denunciaba y no se lo quise cambiar porque hubiera sido engañoso, ¿no? Todos sabemos que hoy no usamos enclíticos, está claro, no es lo único, pero eso botonea mucho, demasiado. Entonces, bueno, fue. La que más favores tuvo es una versión revisada de esa, en 1984. Es decir, no es una traducción, es una corrección de la traducción. La tercera, más desfavorecida, es decir, que de las 3 contemporáneas es la que salió peor, es, a mi entender, la mejor. Es la nueva traducción hecha por Atalanta en España, la gran editorial de Jacobo Stewart, el creador de Ciruela, que luego de vender o perder Ciruela hizo esta pequeña editorial muy, muy exquisita e hizo una traducción extraordinaria desde el punto de vista histórico y literario, y esa es la que no le gustó a nadie, dejando de lado el original. Interesante, es la traducción de José Sánchez de León Menduiña, publicada en 2013. Esa es la tercera en orden decreciente, ¿no? Es decir, la que menos gustó es la primera, la siguiente que menos gustó es, a mi entender, la mejor. Por supuesto que por un párrafo no vamos a jugar. En orden de la lectura, de la presentación, fue la segunda. La segunda quedó tercera. Y nos quedan 2 que fueron las más favorecidas. Decía, la revisada del original y una hecha por traductor automático. La segunda en orden de aceptación fue una traducción hecha por una inteligencia artificial sin ninguna intervención posterior de mano humana. Podría haberla corregido un poquito para
No hice absolutamente nada más que presentárselas tal como las saqué de la computadora. Digo, acá aparece algo que es interesante. Y yo le comentaba a Luis el otro día, hice este ejercicio, que lo preparé para la charla de hoy, pero lo hice porque en algún momento me detuve a verificar en un libro que estaba traduciendo y que tenía citas clásicas importantes, el principio del editorial, que sigue siendo vigente, es cuando hay una obra clásica que tiene una traducción canónica, vamos a buscar la traducción canónica y citamos la traducción canónica. Y yo dije, a ver qué pasa. Y pasaba que la mayor parte de los resultados de la traducción con inteligencia artificial era mejor que la traducción canónica que usábamos. Era más clara, mejor formulada, más adecuada al sentido del texto en la mayor parte de las situaciones. Hablo de obras complejas, hablo de Leviatán, quiero decir, de textos con densidad conceptual y además en traducciones que eran párrafos de esta extensión, o un poco más o un poco menos. Por tanto, no había contexto para la inteligencia artificial más que el párrafo. Digo, con resultados en algunos casos realmente notables en términos de calidad y de claridad. Me parece notable que de 4 versiones posibles, una audiencia de editores académicos haya dejado en segundo lugar la traducción hecha por la inteligencia artificial. Sin intervención humana, porque la que más gustó es una revisión humana de una traducción literaria, antigua, pero muy solvente. Y la revisión, que yo no lo sabía, yo tomé, esto es pura vanidad, pero tomé las ediciones de Gibbons que tengo en casa. La original no la tengo en la versión de 1842, pero es la que toma la biblioteca personal de Borges y edítala, porque eran derechos libres, entonces toman la traducción del 42. Pero después hay una edición de Turner, de Madrid, del 84, que toma esa traducción y la corrigió Luis Alberto Romero. Cosa que yo no sabía, es una traducción revisada por un historiador argentino contemporáneo. No es raro que nos suene más natural a nuestro oído. La cuarta versión, que es la que más gustó. La del traductor automático no tiene ninguna intervención. Con una pequeña intervención de un corrector posterior, llegamos a algo muy semejante, yo creo, si es que fuera necesario hacerlo. Entonces, por ahora no podemos esperar una obra de creación. Siempre y cuando aceptemos con la traducción, no es una obra de creación. Pero si no lo aceptamos, lo que estamos empezando a obtener es este tipo de resultados. Yo le pedí a uno de los software de inteligencia artificial con los que juego que me escribiera el índice de un libro sobre la crisis de la modernidad. Tenía mucho material, no puedo traer todo el material, hubiera sido toda la mañana de hablar y aburrirnos, pero me dijo, no puedo. Soy un software, no estoy preparado para abordar temas tan complejos, necesito que me des más input, dame más precisiones y voy a intentarlo. Le dije, ¿y qué pasa si te pido el índice de un libro más sencillo? Por ejemplo, ¿qué pasa si te pido el índice de un libro sobre los beneficios del ciclismo? Y me dijo, eso sí lo puedo hacer. Y me dio esto. Los beneficios del ciclismo. Capítulo 1, introducción. Visión general de los beneficios del ciclismo. Breve historia del ciclismo como medio de transporte y de recreo. Capítulo 2. Beneficios para la salud física. Mejora la salud cardiovascular, aumento de la fuerza y la resistencia muscular, reducción del riesgo de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y las cardiopatías, mejora de la función del sistema inmunitario. Capítulo 3. Beneficios para la salud mental. Reducción del estrés y la ansiedad, mejora del estado de ánimo y del bienestar emocional, mejora de la función cognitiva y la salud cerebral, mejora de la calidad del sueño. Capítulo 4, beneficios medioambientales y sociales, reducción de las emisiones de carbono
y de la contaminación atmosférica, opción de transporte rentable y sostenible, mayor compromiso comunitario y conexiones sociales. Capítulo 5, seguridad y prevención de lesiones, consejos para montar en bici con seguridad y prevenir lesiones, lesiones habituales en bicicleta y cómo prevenirlas, recomendaciones sobre equipamiento de seguridad. Capítulo 6, elegir la bicicleta y los accesorios adecuados. Tipos de bicicleta y sus ventajas, cómo elegir la bicicleta adecuada a tus necesidades, accesorios recomendados para el ciclismo. Capítulo 7, empezar y mantener la motivación, consejos para principiantes que se inician en el ciclismo, cómo fijar objetivos, seguir los progresos, formas de mantener la motivación y convertir el ciclismo en un hábito. Capítulo 8, conclusión y perspectiva de futuro, recapitulación de los beneficios del ciclismo, tendencias futuras del ciclismo y de la infraestructura ciclista, no alcanzo, animar a seguir andando en bici para mejorar la salud, el bienestar y la sostenibilidad. Flauta, ¿eh? ¿Qué tal el índice? ¿Qué tal decirle a alguien, che, necesitamos un manual sobre la relación entre bicicleta y salud? ¿Qué se toca? Y no sé, qué sé yo. Hay que tener este índice para encargar el libro. Hay que tenerlo, no es un mal punto de inicio. Después, les confieso, mi conversación con este chat era en inglés y esto lo traduje con el mismo traductor con el que traduje Gibbons. Por eso habla de montar en bicicleta. Le podría pedir que use un argentinismo, porque se lo puedo pedir. Le pedí que me dé la versión en latín del índice y lo hizo, por supuesto. Entonces también tengo el índice en latín. Y le pedí que escribiera el primer capítulo y me escribió el primer capítulo. Entonces, digo, algo tenemos acá. Yo no sé qué, no quiero anticipar conclusiones, pero quiero compartir un mundo en el que, como editores, algo pasa. Porque claro, uno dice, uno no, ella, porque ahora hablamos de ella, me dijo, no soy creativa, no puedo escribir un libro sobre la crisis de la modernidad. Pero el 99% de los libros no son creativos, son informativos, son una puesta al día del estado de la cuestión, son manuales de uso, en el mundo académico también, cómo usar un corpus de conocimiento, cómo redactar un paper, cuál es el... Tenemos muy poca producción creativa que justifique la cantidad de publicaciones que hacemos en todos los ámbitos. Entonces aparece un competidor. El manual para el ciclista no está nada mal, no parece nada mal. Yo no sé si no voy a escribir el manual y publicarlo, porque puedo usar un software que me diga si hay un mercado para ese manual y después hacer el manual y publicar el manual. Y ver cómo conectar el manual con los usuarios a través de otro software. Digo, estoy jugando, pero yo estoy jugando. En Londres, en la Feria del Libro, la semana pasada, con esto no jugaban. Estaban tomando decisiones. Entre ellas, decisiones vinculadas con derechos. ¿Quién cobra los derechos de ese manual? ¿El editor o el dueño del software en el que se hizo? Y el software en el que se hizo, que sabemos que no es una inteligencia creativa, está tomando conocimiento, no está tomando información. Ojo, porque la inteligencia artificial, a diferencia de Google, no va a buscar datos existentes. Yo hice esto con dos software paralelos y las respuestas son distintas. No es que hice lo mismo jugando con alguien al lado, con otra computadora, en el mismo software y las respuestas son distintas. No es Google que te da la misma respuesta ante la misma pregunta si el sesgo del que busca es el mismo. Está escribiendo lo que escribe el manual, pero está haciéndolo a partir de conocimientos que muchas veces tienen derechos de autor que deben ser protegidos. Entonces, bueno, el gobierno inglés está trabajando en una comisión para ver qué pasa con todo esto, porque no es evidente que no pase nada. Yo creo que lo que va a pasar es nada, pero no es evidente que no pase nada. ¿Te puedo hacer una pregunta con respecto a eso, Alejandro? Sí. Vos hablabas al principio y en algunas entrevistas de que justamente de que la edición habíamos pasado por un impacto sobre los procesos editoriales, después sobre los productos, y esto
me parece, te pregunto si impacta sobre los sujetos de la edición. Absolutamente, pero ahí es donde voy a terminar. Entonces estoy creando clima para llegar a la parte dramática. Porque primero hay que entusiasmar. Miren qué maravilla. Después la maravilla era el filo de la guillotina que estábamos viendo, ¿no? Miren qué lindo instrumento, qué bien que sube y que baja. Poné el cuello y lo probás. Bueno, más o menos eso es lo que... Digo, estoy... Entonces, es evidente que la inteligencia artificial traerá ventajas al sector, como las enumeradas antes, procesos, eficiencia, etc. Pero también hay algo más, multiplicación de contenidos y falsedad de contenidos. Y ahí tenemos un problema, porque yo hago el manual, ¿cuántos papers, cuántos libros, cuántas investigaciones le van a empezar a llegar a sus escritorios de editores académicos hechos por... Ya está ocurriendo de un modo sorprendente en cuanto a volumen y en cuanto a dificultad para detectarlo. Actualmente no existen métodos establecidos para que los editores académicos identifiquen automáticamente, estoy citando, los manuscritos escritos por la inteligencia artificial. Sin embargo, hay algunos enfoques posibles que podrían utilizarse para abordar esta cuestión. Utilizar metadatos. Se podría exigir a los autores que incluyan metadatos en los envíos de material que hagan, que identifiquen si el manuscrito ha sido generado por la inteligencia artificial. Esta información podría utilizarse para marcar dichos manuscritos y someterlos a un examen más detallado. Desarrollar algoritmos de aprendizaje automático para identificar manuscritos escritos por inteligencia artificial basándose en patrones del lenguaje y el estilo de escritura utilizados. El desarrollo de dichos algoritmos requeriría, y esto es un problema, un gran conjunto de datos de manuscritos conocidos, escritos por inteligencia artificial, para poder identificar los patrones. Y todavía no tenemos ese corpus al cual vamos a llevar la inteligencia artificial, es decir, identificar qué es lo que se repite en la estructura del lenguaje de la inteligencia artificial para identificar textos que fueron escritos con inteligencia artificial. Pero será un recurso. Exigir transparencia. Las editoriales académicas podrían exigir a los autores que proporcionen detalles sobre los algoritmos utilizados, los conjuntos de datos utilizados y el nivel de participación humana en el proceso. La revisión por pares podría utilizarse para identificar manuscritos escritos mediante inteligencia artificial. Se podría pedir a los revisores que identificaran cualquier lenguaje o estilo de escritura inusual que pudiera indicar el uso de inteligencia artificial en la generación del manuscrito. Eso está bien, pasar a los revisores una consigna vinculada con esto. Por último, el uso de la inteligencia artificial en la edición académica plantea una serie de complejas cuestiones éticas, sociales e intelectuales que requieren una cuidadosa consideración y debate. Es importante que las editoriales, los investigadores y las autoridades académicas comiencen un proceso de colaboración para elaborar directrices y buenas prácticas que garanticen el uso responsable y ético de la inteligencia artificial en la edición académica. Todo esto, esta lista de problemas, me lo dio un programa de inteligencia artificial, por supuesto. Y no es broma, puedo compartirlo con ustedes para que crean que no miento cuando digo que no lo escribí yo. Esto es, ¿qué hacemos? Y mirá, podrían hacer todas estas cosas, está bien. Hablemos de la guillotina. La técnica fue tradicionalmente un modo de ampliar las capacidades humanas, de conseguir hacer más eficientemente lo que hacíamos con nuestro propio cuerpo y con nuestra mente. Manipular y transformar objetos con las manos, desplazarnos con nuestros pies, comunicarnos y hablar con nuestros cerebros y con los órganos del habla, calcular, etc. Sin duda hubo cambios técnicos que revolucionaron la vida de la especie. Los conocemos, el fuego, la rueda, la agricultura, la máquina de vapor. Hans Jonas, un autor alemán próximo a la Escuela de Frankfurt, tiene una obra que a mí me resultó importante, que se llama El principio de responsabilidad. Y entre muchas cosas allí, una obra dedicada a la técnica. Allí estudia un cambio radical. Hans Jonas dice que las tecnologías que surgieron a partir de la revolución industrial
permitieron a la especie humana hacer algo que nunca antes había hecho, que es modificar más allá de su entorno de proximidad. Hasta las tecnologías de la revolución industrial, todas las técnicas nos permitían incidir en nuestro entorno próximo espacial y temporalmente. A partir de la revolución industrial empezamos a desarrollar tecnologías que nos permiten tener impactos muy lejanos en el espacio y muy prolongados en el tiempo. El cambio climático. Eso es ejemplo evidente. En el espacio y en el tiempo. Yo decía al inicio de esta conversación que a lo largo de mi vida profesional había utilizado la tecnología de 3 siglos. Como todas las técnicas, estas tuvieron una de 2 características. O bien mejoraron las capacidades humanas de producción, fueron herramientas, o bien mejoraron, ampliaron, si no queremos ponerlo en términos valorativos, ampliaron la experiencia humana. El primer aspecto, hacer mejor, nos ayudó a ser más eficientes, a hacer más libros, a hacer mejores libros. El segundo, el impacto en la experiencia, es resultado de cambios como los que, por ejemplo, permitieron la aparición de los libros digitales. Tenemos más experiencias vinculadas con la lectura hoy que antes de estos cambios técnicos. La inteligencia artificial cambia, y es la observación de Pilar, ya no el objeto, sea en su producción o en sus características, sino lo que está antes del objeto, las formas de creación del contenido. Las herramientas ya existentes permiten hacer traducciones como las que mostré o diseñar índices de libros sencillos. Hay una dimensión de estos cambios que nos divierte, que nos resulta atractiva, hay una que nos fascina y hay una que nos aterroriza. En esta etapa la inteligencia artificial no es todavía terriblemente problemática. Quizás ya lo sea más para los traductores. En su próxima etapa, la que mencionaba antes, la inteligencia general artificial, que podrá autonomizarse en el proceso de aprendizaje y toma de decisiones, las consecuencias son verdaderamente inimaginables. Como editores tenemos que mirar de qué modo la tecnología nos ayuda a hacer mejor nuestro trabajo, pero como editores somos también responsables por el cuidado de una esfera pública en la que se toman decisiones que afectan a la vida de las personas. Respecto de la inteligencia artificial, creo que no debemos ser frívolos. Debemos, por el contrario, promover una discusión informada, inteligente, adulta y responsable para tratar de que el desarrollo de esta tecnología nos haga no menos, sino más humanos. Muchas gracias. ¿O por qué no debería quedar a merced del mercado? Es una discusión que está iniciándose y, por tanto, los expertos no tienen respuestas, yo menos. Creo que podemos discutirlo y conversarlo un poco. La analogía que usé me parece que da cuenta clara de la necesidad de la regulación. Una tecnología cuyas consecuencias, cuyo impacto no podemos evaluar, es una tecnología que no puede circular fuera de ciertos controles. Ahora se habla mucho del ChatGPT, etc. Hace año y medio o 2 años salió una noticia que fue la antecesora de todo esto. El desarrollo de este software está hecho por una fundación, o de un software equivalente, no me acuerdo si es exactamente este u otro de lo mismo, por una fundación que desarrolla software y lo libera para que sea utilizado por productores de tecnología. Desarrolla software que pueden acelerar los procesos de cambio tecnológico. Cuando desarrollaron decidieron por primera vez no liberarlo, porque se dieron cuenta de que estaban haciendo algo que era demasiado complicado si quedaba circulando en el mercado. Simulación de libros de autores, simulación de discursos políticos, simulación de correspondencia privada, simulación. Después de que salió esa noticia, una periodista del Guardian de Londres publicó un artículo que fue medio escalofriante. Dijo que tuvo acceso a experimentar con el software, que agregó todos los textos que ella había escrito a la base de datos que se estaba utilizando y que le pidió que escribiera un artículo como si fuera escrito por ella sobre un tema determinado.
dice, dejé pasar un tiempo, yo no era capaz de discernir yo misma cuáles de los artículos que había producido el software eran del software y cuáles eran míos. Bueno, esto es problemático. Es problemático al menos para la idea de sujeto que tenemos, para la idea de propiedades y derechos asociados con el sujeto que tenemos, para las formas de validación de la circulación de discursos, ideas y conocimientos que tenemos. Entonces, si vamos a poner en circulación una herramienta que altera a la vez nuestra concepción del sujeto, nuestra concepción de los derechos del sujeto y nuestra concepción de los discursos que circulan en el espacio público, digo, pensemos cómo lo hacemos. Porque la analogía con la energía nuclear me parece que es válida. Es una energía que puede hacer tanto bien, producir energías limpias y ayudar a proteger el medio ambiente, como mal. Bueno, o puede hacer cosas buenas como estudios médicos que ayudan a salvar vidas y cosas malas como etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una lógica en la tecnología que fue enunciada justamente por el tipo que desarrolló la tecnología nuclear que se usó en la primera bomba atómica, Oppenheimer. Le preguntaron, ¿por qué desarrollan tecnología nuclear? Dijo, la tecnología se desarrolla porque se puede desarrollar. No hay otra razón. Si se puede, lo hacemos. Entonces uno dice, bueno, háganlo, pero busquemos una instancia de coordinación que evite que los efectos se produzcan antes de que estemos en condiciones de negociar con esos efectos. Yo no digo paremos la rueda de la historia, ni digo que la paremos ni que no la paremos, me parece que es imposible volver atrás cuando algo ocurre. Y esto ya ocurrió, digo, ¿qué vamos a ir a destruir la inteligencia artificial a patadas como si fuéramos luditas del 19? No, pero sí podemos tratar de incidir. Por eso me pareció muy interesante el artículo del Financial Times, porque es de un inversor en empresas de inteligencia artificial. No es un sociólogo de Puan, de la cátedra al lado de la mía, que dice, el capitalismo. No, dice, el capitalismo, sí, yo pongo guita para que el capitalismo funcione y dé guita. Pero acá hay un problema. Entonces, digo, esta es mi visión general a priori sobre el tema. Bien, gracias. ¿Tenemos 10 minutos todavía? ¿Sí? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, le podemos pasar el micrófono. Yo estuve jugando mucho también con la IA. Yo juego con ChatGPT en español. Y la verdad que tiene una redacción impecable. Y una vez estaba desvelada y dije, le voy a pedir que me haga algo más creativo. Y le pedí que me escribiera un cuento y lo escribió. Y después le di otro tema, le dije, no, cambiale un poco el enfoque. Me dice, yo soy una inteligencia artificial de lenguaje, no puedo hacer algo creativo. Entonces le dije, bueno, haceme un poema con tal y tal y tal tema. Y lo escribió, y no estaba mal. Y era un poema, chicos, o sea, no estaba nada mal. Yo digo, bueno, esto con un par de revisiones sale libro, porque redaba. Entonces dije, ¿hasta dónde tiene una programación modesta que dice, bueno, yo soy hasta acá, chicos, qué sé yo, que tal vez es un sistema de protección contra esto que vos estás comentando, y hasta dónde tiene una capacidad real? ¿Qué pasa? Que yo ya llevaba hablando con esta inteligencia, no sé, 2 semanas, entonces como que tenía, cuando empezó a hablar conmigo era como un lenguaje más llano, y cuando empezó a conocer el tipo de cosas que yo le decía, me incorpora, me crea como un personaje y me empieza a subir el tono de la conversación en un español más complejo, con palabras más técnicas. Y entonces dije, la máquina aprendió de quién era yo y me llegó a alargar un poema. Era sobre el tiempo y la caducidad de la vida y no sé qué. O sea, le tiré unos tópicos como, a ver qué haces. Y se redefendió. O sea, me quedé alucinada. Y entonces después me quedé pensando en esto de que cuando aparecieron ciertas cosas, revoluciones mecánicas, por ejemplo, máquina de vapor, máquina de lo que fuere, vienen a reemplazar nuestro cuerpo, ¿no? Nuestras manos, nuestros pies, nuestra capacidad corporal de hacer una acción sobre un objeto. Y después ahora esta máquina nueva viene ¿a dónde? Eso es lo que estaba pensando recién mientras hablabas. ¿Qué viene a homologar? Viene a homologar estructuras de sentido. Y es muy fuerte eso. Entonces, sí, pasamos por la revolución industrial con más muertos, menos muertos, más explosiones, más catástrofes.
Pero si esta revolución, o sea, la anterior fue corporal y nos atacó tanto desde el cuerpo, en esta nos va a agarrar desde adentro. Entonces, no veo muchas opciones. O nos ponemos a la par y trabajamos en comunidad con la inteligencia artificial, o quedamos por el camino. Gracias. Efectivamente, ChatGPT te habla en español y cambia de lenguaje, cambias de idioma y te sigue hablando el idioma que querés, y le decís, haceme eso en otro idioma y te lo hace, y es Bard, que es la otra que está funcionando, no contesta todavía en español. Ahora, sí, que hacen cosas increíbles. Lo que a mí me engancha con una reflexión que no quise compartir porque no tiene que ver con la edición académica, pero habla de esto, y es, en general la tecnología, aunque ha tenido efectos en muchos casos perniciosos, y se dice la tecnología es neutra, no es neutra nunca, pero no importa, la tecnología ha ampliado las capacidades humanas, ha expandido las capacidades humanas, ir más lejos, ver más lejos, sentir más intensamente, tener más memoria. Las capacidades humanas se ampliaron. Yo tengo la impresión de que estamos entrando en un terreno en el que la tecnología achica las capacidades humanas. Las achica, quiero decir, sustituye lo humano. Cuando toma un algoritmo una decisión de contratación, cuando toma un algoritmo una decisión acerca de la condena a un criminal en juicio, no estoy hablando de teoría, estoy hablando de lo que ocurre hoy en los Estados Unidos. Cuando toma decisiones, no está solo reduciendo al decidor, sino a aquel sobre el que se decide. Es decir, estamos entrando en un terreno en el que la competencia cognitiva de la tecnología se expande a expensas de una reducción de lo humano de la humanidad, donde no hay un otro, donde no hay empatía. Si no hay empatía, el otro es menos de lo que era si había empatía. Entonces, pero es una discusión, diría, no voy a decir filosófico porque ponerlo en palabras demasiado grandes, pero es de otra naturaleza que la que estamos teniendo aquí. Pero creo que tiene que subyacer al modo en el que nos acercamos a estos problemas. No podemos acercar ingenuamente a estos problemas. Quiero decir, me parece que la forma ingenua, pero genuina y legítima, es ir a buscar los software que yo mencioné y decir, bueno, a ver, ¿cómo me ahorro el corrector? No es un problema de las universidades universitarias porque el corrector está en la nómina de la universidad y no lo queremos despedir y tenemos conciencia social, etcétera, pero en una empresa dirán cómo me ahorro el corrector y hago más libros y más rápido, y el corrector no trabaja más, pero el lector va a tener libros más baratos, después no es más barato porque mejoro el margen en lugar de bajar el precio, digo, todo va y viene, pero eso vale, está bien que lo veamos, que lo aprendamos, que lo usemos. Digo, cuando yo digo trabajar en linotipo, el tipo cuyos linotipos yo era cliente, no soportó el cambio tecnológico al frío y terminó en un hospicio internado psicótico. No pudo, era un taller extraordinario, un tipo extraordinario, y terminó loco. Entonces digo, bueno, y a esta altura yo puedo decir, lo lamento mucho, pero lo que lamento es que la sociedad no haya sido capaz de contener y reconvertir a ese tipo, pero no que no sigamos trabajando en linotipos. Entonces, usemos lo que podemos usar y aquello que está disponible. Pero hay una dimensión de esto que exige una reflexión de otra naturaleza. Porque además, como lo digo, y lo digo porque lo creo, es una frase de impacto y nos hace quedar bien a todos y nos juega en el sentido moral, pero somos agentes importantes en la construcción de una esfera pública. Tenemos que saber qué discusiones poner, cómo ponerlas, cómo contribuir a una cosa reflexiva y a una reflexión común sobre cuestiones que nos afectan a todos. Y no dejarla solamente a los técnicos. Venía en el auto, yo no uso auto. Por eso le pedí al hermano de la bicicleta. Yo me muevo en bicicleta y ayer vine a la feria en bicicleta, pero ahora tenía que traer libros y cajas y me vine en auto. Y escuchaba la radio. No escucho la radio, me pone loco. Estaba un tipo hablando de inteligencia artificial con Tenenbaum. La cantidad de estupideces que decía era infinita. Porque era un técnico. Porque es un tipo que desarrolla software. Entonces, digo, no es la discusión que tenemos que tener los medios sobre la inteligencia artificial. Tenemos que tener otras discusiones.
Tampoco la discusión del intelectual crítico que dice, no, la vida natural. Que yo, no. Tenemos que ver qué hacemos con lo que hay, cómo lo hacemos. Bueno, creo que los editores tenemos una responsabilidad en eso. El otro. No, había otra chica. ¿Vos no estabas? ¿No querías preguntar? Ya está. Un pequeño comentario, porque esto que acabas de decir, Alejandro, es extraordinaria la charla, ¿eh? Todo el mérito tuyo. Pero el otro día hablábamos y decíamos, bueno, la guillotina. La guillotina quizás es esto último que acabas de decir. Es decir, que esta tecnología achica, ¿no?, las posibilidades humanas. El otro día hablábamos y decíamos, bueno, tienen un problemita los traductores, porque está claro que en algún momento no muy lejano las traducciones van a ser digitales. Bueno, los correctores también, quizás antes. Y los redactores también, porque ahora para redactar cualquier cosa, cualquiera puede utilizar estas tecnologías. Ahora, eso, más que el problema en sí de la pérdida de empleos, de oficios, de identidades, tiene que ver también con la pérdida de habilidades. La habilidad de redactar, la habilidad de aprender un idioma, la habilidad de escribir, de corregir la habilidad. Y ahí está donde se achica. La pregunta sería, para parar la guillotina, ¿aparecerán otras habilidades que reemplacen a esas? Yo relativizaría un poco, Luis, sin desmerecer la preocupación que comparto, relativizaría un poco, porque estuve pensando en ese tema. Uno podría dar un ejemplo que quizás es fácilmente compartible y es, mucha gente aprende idiomas no porque les sean útiles, sino porque les gusta. Pero ese ejemplo es menos fácil de compartir. A principios del siglo pasado, un compositor húngaro, Béla Bartók, que hacía su obra tomando cosas de la música folclórica tradicional, etc., publicó un libro que se llama Escritos sobre música popular, en el que hay un texto precioso en el que él dice, escuchen esto, la radio y el gramófono están haciendo un daño terrible a las personas, porque la gente ahora se dedica a escuchar a otros que tocaron y pierde la costumbre de hacer música por sí mismos, aún imperfectamente. ¿No dice? Eso dijo Bartók hace 100 años, quizás un poco más de 100 años. Yo creo que nunca tanta gente hizo música en su casa imperfectamente como la hace hoy. En un momento en el que nunca hubo tanto acceso a la música grabada como lo hay hoy. Yo, que soy un zoquete absoluto, todos los días dedico una hora a practicar música. Nunca voy a hacer nada parecido al peor de los intérpretes que puedo escuchar en cualquier dispositivo, en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento del día. Nunca. Pero además, voy al teatro a escuchar música no menos de una vez cada 15 días. Y, es decir, hay algo en lo que sabemos resistir, en lo que hemos probado que sabemos resistir. No veo por qué vamos a dejar de aprender idiomas o por qué vamos a perder nuestra relación con el lenguaje cuando la tenemos. Porque la verdad, el empobrecimiento de las habilidades lingüísticas no es resultado ni de la computadora ni de la inteligencia artificial. Está registrado desde hace por lo menos 30 años y algunos lo atribuyen a la televisión y yo no sé si puede atribuir a algo. Me parece que son más bien lógicas sociales y culturales y etcétera. La limitación en el vocabulario que manejan los chicos es impresionante, impresionante. Pero están las cuentas y cualquiera las puede encontrar seguramente en Google, yo no me acuerdo ahora, pero yo no sé si manejan una cantidad de palabras tan reducida que es el reflejo de una dificultad de construir pensamientos complejos y abstractos. Y eso fue mucho antes de la inteligencia artificial. Entonces, tenemos problemas que son anteriores, que son problemas societales, culturales, no resultado de una tecnología. Y tenemos problemas vinculados con la tecnología. A mí lo que me asusta, me preocupa, no voy a decir me asusta, me preocupa de la inteligencia artificial es la sustitución de habilidades cognitivas. Porque ahí entramos en un terreno que no es como manejamos el efecto de una habilidad mecánica, de una capacidad mecánica.
Es lo mismo. Para nosotros era muy importante saber hacer operaciones aritméticas sencillas mentalmente. No hay nadie que sepa hacer una multiplicación por 3 cifras hoy en día. Nadie. Porque el recurso... Y no nos hemos vuelto más tontos por eso. Pero no dejaba de ser una actividad mecánica. Si pasamos a otra situación, hay otra reflexión para hacer porque va a haber otras consecuencias que no estamos pudiendo evaluar. Por eso no hubo advertencias de este tipo cuando apareció la computadora personal o el teléfono móvil. No se lo dejes a los chicos, reducí el tiempo, pero cambios en la estructura misma de lo humano, bueno, creo que es legítimo hablar de eso hoy. Que es legítimo. No sé si va a ocurrir, no sé cómo va a ocurrir, por supuesto, pero creo que es un tema del que no podemos pasar ligeramente por el costado. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por tu aporte.